de mí, aparta de mí la doble oscuridad en que nací, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, modela mi palabra y derrama sobre mis labios la gracia de tu bendición. Dame la penetración de la inteligencia, la facultad de acordarme, el método y la facilidad del estudio, la profundidad en la interpretación y una gracia abundante de expresión. Fortifica el comienzo de mi estudio. Dirige su curso, perfecciona su final. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora acojamos la intercesión de la Virgen, a quien Santo Tomás de Aquino llamaba Nuestra Señora de los Estudios, y con Santo Tomás invoquemos su intercesión y que ella también nos ayude con su intercesión a obtener en nuestro corazón una mayor apertura al Espíritu que quiere trabajarnos, que quiere iluminarnos. Oh María, Madre de hermosa dilección y de respeto, Madre de sabiduría y de santa esperanza, por la benefactora intercesión de quien tantos hombres de inteligencia mediocre han hecho admirables progresos en la ciencia y la piedad. Yo te elijo guardiana y patrona de mis estudios, por tu corazón maternalmente misericordioso, y sobre todo por aquel que sabiduría eterna se hizo por ti sabiduría encarnada, ilustrándote por encima de todos los santos. Te suplico humildemente de obtenerme la gracia del Santo Espíritu, de modo que pueda de ahora en adelante comprender claramente, retener en mi memoria, traducir en mis palabras y en el ejemplo de mi vida todo lo que debe servir a tu honor y al de tu Hijo, y de obtenerme a mí y a los otros la felicidad del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a recapitular, recordando que en nuestra primera sesión nosotros insistimos en la importancia de de asociarnos a la nueva evangelización que ha venido promoviendo la Iglesia desde hace ya bastante tiempo, con la conciencia de que si se necesita una nueva evangelización es porque los hombres y las mujeres de hoy no somos los mismos de hace 50, 60 años. Vivimos en una cultura diferente, vivimos en un mundo diferente. Los interrogantes y las angustias que tenemos hoy son distintos a los de nuestros abuelos y bisabuelos, y el mundo ha cambiado. Y ha sido siempre una norma de la Iglesia ir acomodando, ir evangelizando en diálogo siempre con las culturas. Y esa es la ley de la evangelización. Y como ha habido un cambio tan grande en la cultura contemporánea, con tantas revoluciones que ha habido, ¿no? La revolución tecnocientífica, la revolución cultural, la revolución sexual, la revolución feminista, bueno, tantas cosas que ha habido, ¿verdad? La revolución ecológica, y con estos dramas que vivimos en nuestro mundo, el mundo nos dice, ¿y tú qué dices como creyente, no? Y entonces ya no podemos, no porque la que se haya hecho anteriormente sea mala, sino porque cambiaron las circunstancias. Y los niños, los jóvenes, nosotros mismos, no estamos en la misma longitud de onda cultural que antes. Y tomarse en serio que el mundo cambió, que la gente ya no es como antes. Tomarse en serio que
la tecnología y la información y las técnicas de comunicación están produciendo sobre nosotros cambios en nuestra manera de ver el mundo, que los desarrollos de la ciencia y de la cibernética y la inteligencia artificial están lanzándonos nuevas preguntas, que los desarrollos científicos y culturales están planteando nuevos interrogantes al evangelio y al cristianismo. Todo eso hace que se requiera una nueva evangelización, no porque nosotros seamos mejores que nuestras generaciones precedentes, sino que estamos en otra época. Y esta era la primera cosa que decíamos, no es fácil aceptar ese cambio, no es fácil reconocer, porque hay una tendencia a refunfuñar de los cambios presentes y a estar añorando un mundo pasado y diciendo que el pasado fue mejor, ¿verdad? Y entonces, en vez de afrontar los retos del presente con esperanza, ¿verdad? Entonces, la iglesia está en esa tónica y por eso es que hay necesidad de una nueva evangelización y por eso se creó un nuevo consejo pontificio para la nueva evangelización, ¿no? Del cual justamente era secretario Monseñor Ruiz, Octavio Ruiz, que ahora ya terminó su trabajo allá después de haber entregado a toda la Iglesia Universal el directorio para la catequesis del año pasado, ¿verdad? Porque ese consejo pontificio se encarga justamente, entre otras cosas, de la catequesis. Bueno, entonces veíamos que esta era una ocasión justamente para que, entre otras cosas complejas de los procesos de evangelización, aprovecháramos, y es lo que nos está invitando el Papa Francisco y toda la iglesia. Citábamos también al Papa Benedicto XVI, a que hagamos un mayor equilibrio entre sacramentalización, evangelización y compromiso ético. Digamos, decíamos que los tres pilares sobre los que se apalanca, se sostiene nuestra experiencia cristiana son la palabra de Dios, el compromiso ético y la celebración de la experiencia. Y eso vivido en comunidad eclesial. Digamos que el círculo sería la iglesia y dentro de ese círculo están tres pilares, ¿no? Todo esto tiene que vivirse en comunidad. Entonces, veíamos que quizás, y los diagnósticos que han hecho muchos estudiosos de lo que ha sido la pastoral, es que nosotros descuidamos un poco la palabra en nuestra iglesia católica, ¿no? Y tuvo que venir el Concilio Vaticano II, decíamos, a recordarnos, por ejemplo, que la Eucaristía tiene dos mesas. Nos sentamos en dos mesas, ¿no? En un primer lugar, la mesa de la palabra y después la mesa del pan y del vino de la Eucaristía, ¿no? Entonces, pero ambas son mesas, ¿verdad? Y claro, nosotros por esa tradición en contra de la reforma protestante, acentuamos los sacramentos y como ellos le dieron tanta fuerza a la palabra, nosotros nos fuimos para el otro lado, ¿verdad? Y entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre palabra, sacramento y compromiso personal, ¿no? Sin esas tres patas, ustedes me disculpan, no se sostiene el trípode de nuestra experiencia espiritual cristiana. Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente se acostumbre a leer la palabra de Dios? Y entonces este método que yo les estoy compartiendo y del cual les estoy enseñando algunas cosas, justamente nos ayuda. Y veíamos entonces que este método exige que tengamos tiempo, que como lo estamos haciendo esta noche, hagamos pausas para dedicarle tiempo y leer en comunidad, en pequeños grupos. Pero veíamos que también hay un error eh, ya más pedagógico que nosotros le decimos a las personas, lean la Biblia. Pero tenemos que reconocer que leer la Biblia es un texto, ¿verdad? Difícil porque es un libro muy antiguo y, y a pesar de que hay textos sencillos en los evangelios, sin embargo, hay que dotar a la gente de herramientas para que lea con inteligencia espiritual la palabra de Dios y para que la deje resonar,
para que la deje hablar, ¿no? Y entonces decíamos que este método narrativo nos invita fundamentalmente a eso, a escuchar cómo nos narra la Biblia, a ponerle cuidado a los detalles. Y por eso veíamos que entonces podríamos dividir todas las herramientas que el análisis narrativo nos ofrece en 8 cajones, ¿no? Como la de un carpintero, más bien como la de un ebanista que trabaja con finura la madera. Y decíamos que uno era la delimitación del relato, el segundo las acciones, especialmente la trama, el tercero los personajes, el cuarto el contexto, el quinto el tiempo de la narración, el sexto los cuchicheos del narrador, el séptimo el papel del lector y el octavo lo que a mí me gusta llamar la cocina de los relatos, ¿no? Cuando los relatos de la Biblia nos los apropiamos, ¿verdad? Y entonces los interrogantes, las experiencias que hay en el relato bíblico, nosotros nos las apropiamos, ¿no? Nos las apropiamos. En esta semana le escuchaba a una profesora que quiero mucho en un seminario doctoral que recordaba un principio hermenéutico de lectura que dice, cuando uno lee un texto, particularmente si es un texto académico, pero yo no creo que la Biblia sea un texto que por no ser académico no tenga esa cualidad. ¿Cuál es la cualidad que tienen los textos académicos? Que los textos académicos construyen preguntas, porque la ciencia se hace de preguntas, ¿no? Bueno, yo no creo que nuestra fe sea de naturaleza a probar a Dios como las ciencias naturales. Yo creo que nos movemos en otro orden de saber que tiene su lógica, que tiene su saber, valía, pero que no es, pero que de todas maneras sí construye preguntas, ¿no? Y miren que a mí me enseñaba un profesor de teología que la Biblia no es un libro de respuestas, sino un libro que nos hace preguntas. Y ustedes saben cuáles son las 2 preguntas que nos hace la Biblia fundamentalmente. Se las voy a recordar. La primera pregunta es la que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Que Jesús les haya hecho esa pregunta a los discípulos, eso es una cosa espectacular, ¿no? Porque dice un teólogo belga que yo quiero mucho, Adolfo Guéchet, él dice, Dios se confía a nuestros relatos. Dios necesita que le digamos quién es en la persona de Jesús. Porque diciendo quién es, nos lo decimos a nosotros mismos y lo descubrimos. Porque Jesús como hombre necesitó ser reconocido por los otros. Como nos pasa a todos, nuestra identidad es una experiencia de reconocimiento de los otros. Bueno, ¿y cuál será la segunda pregunta que nos lanza la Biblia? La que le hizo Yahvé a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Esas son las 2 semejantes preguntas. Decía entonces la profesora de amiga mía que un principio hermenéutico es que las preguntas que el texto hace, yo me diga, ¿y esas preguntas a mí me importan? ¿Esas preguntas tienen eco en mí? ¿Por qué para mí esa pregunta también es importante? ¿Verdad? Si los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Verdad? Esa pregunta que le hicieron los discípulos de Juan Bautista a Jesús y cuando ellos oyeron que Jesús le dijo, vengan, vengan y lo verán. Y se fueron para la casa de Jesús. Pero esa pregunta a mí también me interesa. A mí me interesa saber dónde está Jesús. Mientras yo no haga eso, yo no he empezado a leer, decía esta profesora. Porque la hermenéutica es apropiarme para mí de la pregunta del autor.
y decirme por qué esa pregunta. Y primero identificar las preguntas que están en el texto. ¿Cuál es el problema que el texto plantea? Y después decir, y esa pregunta yo dejo que a mí me toque, y porque a mí me parece que es importante que me toque, porque yo me la tengo que convertir en una pregunta mía. Esa pregunta es para mí, ¿verdad? Y justamente hoy vamos a hacer un trabajo muy bonito con los personajes, ¿verdad? Ya vamos a pasar al tercer cajón, ¿no? El tercer cajón. Vimos un aspecto de cómo delimitar un relato, pero dijimos que lo mejor de la delimitación de un relato es el estudio de las escenas o de los cuadros, ¿verdad? Que nos permite de qué versículo a qué versículo hay una primera escena, una segunda, una tercera y eso, y después buscar qué sucede en la escena con el menor detalle, con el mayor detenimiento, con cuidado. Iban conversando e iban discutiendo por el camino. Espérense, no pasemos tan rápido, porque si el texto dice que iban conversando, pero que iban discutiendo, son dos verbos que están en el texto y yo no puedo pasar de largo, ¿verdad? Ya ustedes se han dado cuenta que eh, varias veces yo aquí me pongo como alterado, pero no es que esté bravo con ustedes, ni mucho menos. Estoy muy contento con ustedes porque son unas pupilas amables y siento que son oídos muy receptivos. Pero me lleno de no sé qué cosa, cómo decirlo, porque va muy rápido sobre el texto, ¿vale? Y este método es para ir despacio, para ir rumiando, ¿verdad? Espérese que, y entonces después ponerle, resulta que iban dos discípulos ese mismo día y dijimos que ese mismo día, cuando vamos a echarle cabeza más adelante, el mismo día no era lo que habíamos pensado, sino era otra cosa. Bueno, iban de Jerusalén hacia Emaús, que dista no sé cuántos kilómetros, 8 kilómetros, y una Biblia decía 11, otra decía 9, bueno, pero no estaba tan lejos. Y entonces iban conversando y de pronto, entonces, ¿cómo es? ¿A dónde comienza la primera escena? Todo eso ayuda a, a que nosotros entremos y habitemos el texto bíblico. Entrar en el texto como en una morada, porque escudriño los detalles, porque paso con cuidado, ¿verdad? Y el maestro de esto, entre muchos otros, es San Agustín, ¿no? San Agustín, cuando uno lee los sermones de San Agustín, uno se queda aterrado de cómo le para bola a una cantidad de detalles que uno pasa rápido. Y entonces él se preguntaba ahí, ¿por qué será que la Biblia nos cuenta tanto detallito? Y entonces él decía, ¿por qué la Biblia se ocupa, en latín decía él, de superfluitas, de cosas superfluas? Y él respondió algo maravilloso, que es que Dios se ha mezclado en nuestras historias. Y nuestras historias están hechas de cosas pequeñas, de que tuvimos esta mañana que calentar la arepa, de que esta mañana por estar pendiendo un teléfono se nos iba regando el chocolate. Pero entonces, de eso están hechas la Biblia, ¿no? Por eso decía Santa Teresa de Ávila que Dios estaba ahí entre las ollas de la cocina, decía Santa Teresa, ¿no? A las ollas de la cocina allá en España, en esa época casi del Renacimiento, le llamaban los pucheros, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a un teólogo español, pero los pucheros, en Colombia ser puchero es estar como con ganas de llorar, y haciendo así, pues como ya uno está que llora y empieza a mover la cumbamba aquí, para eso le llamamos puchero, y no, ¿de dónde, cómo llegó eso a convertirse a ustedes? Yo no tengo ni idea cómo fue ese cambio etimológico de la palabra, pero puchero significaba en el Renacimiento la soya, el caldero, la olla y todo eso. Esos son los pucheros. Y Santa Teresa de Ávila decía, Dios anda entre los pucheros de la cocina. Entonces San Agustín se decía, no podemos pasar de largo porque es Dios mismo que camina en nuestro propio caminar, ¿verdad? Dios está ahí en medio. Por eso hay que pararle bolas, ¿no?
porque Dios se deja encontrar en nuestras historias. Y Dios ama las historias en las que estamos enredados. Él se hace camino con nosotros. Entonces, una de las cosas maravillosas de la Biblia es que nos cuenta historia de personas, de seres humanos que se encontraron con Dios. Y ya decíamos en una de las encuentros que estos seres humanos que se encontraron con Dios eran seres humanos, seres con cosas muy bonitas, pero también con cosas menos bonitas. Y la Biblia no le da miedo contar eso, porque la Biblia nos muestra cómo es el proceso. Entonces yo les voy a enseñar desde el punto de vista narrativo hoy una pequeña estrategia que nos va a servir para mirar los personajes, ¿no? Generalmente uno puede identificar quién es el personaje principal, quién es el personaje secundario. Uno puede estudiar la manera como el narrador nombra a los personajes, ¿no? Entonces, no es lo mismo que, que, que le diga Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hijo de María, o que le diga Rey de los judíos, o que le diga Hijo de David, o el Hijo del Hombre, etc. Señor, Señor. Hay muchas maneras de nombrar un personaje. Uno puede estudiar todo eso y es fantástico, pero hoy quiero concentrarme en una sola de las herramientas de ese cajón, pero que tiene que ver con la lógica del relato. Entonces, fíjense que para que haya relato, desde el punto de vista de los personajes, tiene que haber en todo relato como seis actores. El que inventó esto, ya les voy a explicar por qué le puso no personajes, sino actantes. Tiene que haber 6 actantes o 6 actores, o si ustedes quieren, 6 personajes para no complicarnos la vida, que nos pueden ayudar a entender lo que es un relato y el rol que tienen los personajes en el relato. Entonces, fíjense, el primer rol que uno tendría que identificar en un relato es el del emisor, ¿Quién es el emisor? Es aquel que anima al personaje central a cumplir o a realizar algo. Entonces, fíjense, siempre hay alguien que anima, ¿no? Que empuja, que inspira, ¿no? Hay alguien que es inspirado a hacer algo y a ese lo vamos a llamar el personaje principal, el héroe, ¿verdad? Entonces ya tenemos 2, el emisor y el héroe, ¿no? El héroe es inspirado de alguna manera, ya vamos a ver eso, a buscar algo. Entonces, lo que busca el héroe es el tercer puesto, el tercer rol, el tercer personaje. Entonces, fíjense que uno puede buscar cosas que no son, que tengan, puede ser que el personaje no esté buscando a una persona humana, puede ser que esté buscando conocer algo, puede ser que esté buscando la salud. Entonces, por eso los que inventaron esta estrategia dijeron, no, entonces no hablemos tanto de personajes, sino de actantes. Entonces tenemos el emisor, el héroe y lo que busca el héroe, que le vamos a llamar el objeto buscado. Porque en todo relato hay una búsqueda. El personaje, buenos días, buenas tardes, por ahí vi que se asomó Mary. No sé si acaba de llegar, pero buenas tardes, Mary. Bueno, entonces el personaje busca algo. A él lo empuja algo a buscar. Él busca y por eso es personaje central. Y él busca algo y ese es el objeto buscado. Pero ¿qué le pasa en toda historia? ¿Qué le pasa al personaje central, al héroe, a la personaje más importante? Que siempre tiene a alguien que le ayude, ¿cierto? Pero siempre tiene a alguien que se le opone.
Entonces ya tenemos, ¿verdad? 5 personajes. El ayudante y el oponente, ¿cierto? Pero resulta que cuando el héroe logra vencer los obstáculos a través de la acción transformadora, logra llegar hasta el objetivo, hay alguien que sale beneficiado cuando el héroe consigue lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, ese es el otro que se llama el beneficiario, ¿verdad? El beneficiario. Entonces, repito, el emisor que inspira al héroe. 2, el héroe que busca algo, el objeto buscado. El objeto pónganlo entre comillas, porque puede ser no necesariamente un objeto, puede ser un valor, generalmente es algo de valor, ¿no? Piensen ustedes sencillamente en la historia del tesoro escondido, ¿no? Entonces, el reino de los cielos se parece como un hombre que vendía perlas, pero encontró una y fue y vendió todas las demás y fue y compró ese terreno donde estaba un tesoro, o fue y vendió y compró esa margarita o esa perla más preciosa que todas, ¿no? Entonces, fíjense, allí hay una parábola metafórica de lo que es la búsqueda. Entonces, el objeto buscado sería esa perla preciosa, ¿no? O ese terreno donde hay un tesoro, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que yo quiera conquistar, ¿verdad? Un reino. Entonces, muchos de los relatos del Antiguo Testamento, el objetivo es, ¿verdad? Pero piensen ustedes cuál podría ser el objeto que busca la mamá de los niños o de los jóvenes que fueron asesinados, ¿no? En el libro de los Macabeos, ¿no? Y ella le habla a sus hijos en hebreo para que el rey no entienda y le dice que que ella, sí, que ella está diciéndole lo que el rey le pide que le diga, que es que tienen a adorar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está buscando la mamá en ese relato, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando ella? Y una cosa curiosa, porque en el fondo estaba buscando es, La uno diría, salvación de los hijos. ¿verdad? Que los hijos no traicionen a su pueblo, no traicionen, que no caigan en la traición, en la idolatría, que no desistan de su fe, aunque eso les cueste la muerte. Bueno, por poner ejemplo, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué buscan las personas? Entonces vamos a abrir el Evangelio, un Evangelio muy común, pero vamos a tratar de ver. Entonces yo les quiero decir, ¿por qué llamaron actantes los que inventaron esta metodología? Gracias, o sea, ¿por qué llamaron actantes a estos personajes? Al emisor, el héroe casi siempre es un ser humano, pero el objeto buscado, el ayudante, el oponente y el beneficiario, ¿verdad? ¿Por qué los llamaron actantes? Porque a veces lo que lo mueve a un personaje no es ningún ser humano, ¿verdad? A un personaje lo puede mover la ira, lo puede mover la codicia, lo puede mover algo que no necesariamente es un ser humano. Entonces, cuando ustedes estén identificando en el ejercicio que vamos a hacer, por favor, no se limiten a creer que en este sentido de los personajes estamos hablando solamente de seres humanos. ¿Vale? ¿Está claro eso? Entonces, por último, fíjense que esta metodología, esta herramienta que mira el relato como una acción encadenada en busca de algo, dice, bueno, ¿cuáles son las modalidades que podemos tener de la acción? Entonces yo quiero hacer, yo debo hacer, yo puedo hacer y yo sé hacer. Saber hacer, querer hacer, poder hacer y deber. Saber, querer, poder y deber. Fíjense, yo les voy a comentar un trabajo muy bonito
que yo le dirigí a un estudiante de la Universidad Minuto de Dios que hizo un estudio en Biblia allá en la Universidad Minuto de Dios. Y este estudiante con esta herramienta hizo su tesis de grado. ¿Por qué? Porque él cogió 7 relatos del Antiguo Testamento y 7 relatos del Nuevo Testamento, relatos de vocación. Y entonces él quiso ver cómo el emisor, quién era el emisor que infundía la vocación a un profeta, a un juez, a un patriarca, a un discípulo, ¿verdad? ¿Quién es el que mueve? Uno dice, bueno, normalmente Dios, sí, Dios es el que llama. Pero su tesis iba un poquito más finamente diciendo, ¿y cómo infunde Dios? ¿Qué tipo de acción es la que infunde Dios en el llamado, en el vocacionado, ¿no? Y entonces los especialistas le enseñaron que el emisor o puede intimidar al héroe y le dice, si no lo haces te mato, ¿verdad? Piensen ustedes en un cuento de hadas que el rey le han robado a su princesita, un dragón malvado. Y entonces, pues un dragón que es peligrosísimo. Y entonces el rey quiere recuperar a su princesa, a su hija, y le hace la invitación a los hombres del reino. Y nadie va porque sabe que eso es muy peligroso, ¿no? Y entonces él les dice, no, pues el que la rescate yo se la doy como esposa. Por más linda que sea y por más prometedora, nadie se le mide porque saben que es muy peligroso. Y entonces él no logra nada mediante esa primera estrategia. No logra infundir un querer hacer en ningún caballero del reino. Nadie se le midió. Entonces al día siguiente dice, bueno, como nadie quiere ir, entonces a partir de pasado mañana, si nadie, que empiezo yo a matar hombres en mi reino. Y entonces yo comienzo, y si no hay el, entonces ya quedará decapitado talito, y fulanito queda decapitado, y así hasta que tiene que aparecer alguien que vaya. Entonces ya, en ese caso el rey, ¿cómo logra que aparezca un héroe que vaya a rescatar a su princesa? A las malas, infundiendo no un querer hacer, sino un deber hacer. Lo tienes que, mediante una relación poco libre, ¿no? Esta tesis de este estudiante lo que mostró fue que ni en los relatos del Antiguo Testamento, ni en los relatos del Nuevo, quienes fueron llamados por Dios a cumplir una misión, nunca fueron forzados en su voluntad. Pero él lo descubrió estudiando con minucia en muchos relatos de vocación, cómo era que Dios infundía, ¿no? Y bajo este criterio, ahí está infundiendo un querer hacer o está infundiendo un deber hacer. Y entonces también como después el emisor les daba una capacidad de hacer, entonces es el saber hacer. Y después cómo se crea la conciencia en el vocacionado de que él ya no podía vivir de otra manera, ¿no? Entonces piensen ustedes en San Pablo, que está convencido de los valores del reino, que dice, ay de mí si no evangelizo. Yo no puedo no hacerlo. Esto es tan espectacular que yo no me podría callar. Yo no puedo no evangelizar. Pero ya es un proceso profundo. Vean cómo con una sola herramienta de análisis, este estudiante hizo una tesis de grado. Qué bonito, ¿no? Claro, estudió 14 textos, los trabajó en griego, en hebreo, y mostró los verbos, cómo eran las palabras del Señor que llamaba, etcétera, ¿no? Y cómo se valió a veces el mismo, ¿verdad? Como dice Jeremías, ¿no? O uno de los, creo que sí es Jeremías, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Jeremías se experimentó su llamado como una seducción, ¿no? Pero una seducción de amor, con lazos de amor me atrajiste. No fue a punta de miedo, ¿no? No fue a punta de terror, como Dios no atrae a punta de miedo, ¿no? Ya
Ya San Alfonso de Ligorio nos hizo ver desde hace buen tiempo, ya en el siglo XVII, que las conversiones que se producen a punta de miedo no duran nada. Eso decía San Alfonso María de Ligorio. O sea, eso son conversiones superficiales, porque no han logrado entusiasmar el corazón en la raíz profunda. Bueno, entonces vamos a abrir el texto del Evangelio, la historia de Zaqueo. Vamos a ver cómo podemos ver eso. Es un texto bien conocido, pero... ¿Cuál cita sería? ¿Qué evangelio? La del Evangelio de Zaqueo ya lo voy a buscar. Ya le digo, su merced. Yo lo tenía aquí, Gracias. pero se me chispoteó. Eso está en Lucas 19, 1-10. ¿Vale? Evangelio de Lucas 19, 1-10. Bueno, entonces yo quisiera que alguien lo leyera, por favor, el texto despacio, con buena letra, de su versión allí. ¿Quién se toma la palabra? Aquí lo tengo. Bueno, por favor, su merced. 19, 1, 19, 1, 10. 1:10. Capítulo 19, versículo 1 1 al 10. al 10. Adelante, Ginés. Ah, ok. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias, Ginés. Bueno, entonces fíjense que quiero también señalarles que nuestra experiencia la semana pasada, al estudiar con cuidado el relato de las 10 vírgenes, 5 prudencias y 5 necias, nos hizo ver que en el relato hay 2 tramas, ¿cierto? Una es la trama de las vírgenes necias y otra es la trama de las vírgenes prudentes. En un momento, las 2 tramas coinciden, pero en otro momento, las 2 tramas o las 2 historias se bifurcan, porque mientras las prudentes entran, tan pronto llega el novio, ahí la historia de las prudentes con la historia de las necias se bifurca y son 2 historias. Y veíamos que la trama de las prudentes termina en que la acción transformadora que ellas hacen, que es después de que les avisan que el novio llega, se acerca el novio, salgan a recibirlo, ellas hacen lo mismo, se levantan todas las 10, empiezan a preparar sus lámparas y ya cuando empiezan a ver las necias que no van a tener suficiente lámpara, suficiente aceite, perdón, le empiezan a pedir, ¿no? Y las prudentes le responden que no, porque no va a alcanzar para todas.
y las mandan a que el pueblo a que vayan a buscar. Mientras tanto, entonces, veíamos que la acción transformadora de las necias existe. Ellas se levantan, ellas también arreglan sus lámparas, ellas piden, ellas van al pueblo, ellas regresan, ellas tocan la puerta, pero al final nunca se les abre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen todo a destiempo. Porque hacen todo a destiempo. Yo me acordé después de que terminábamos eso, que hay una frase de la santa fundadora de las salesianas, Santa María Mazzarello, ¿no? Hay una frase que ella les repetía a las hermanas, todo a tiempo y en orden. Yo me acuerdo de algunas salesianas, y alguna salesiana está por ahí que no la recuerde, porque eso de encontrar la pertinencia, el momento, ¿no? El momento apropiado para responderle a Dios, ¿no? Bueno, pero que recuerdo, que usted me dice, pero es un solo relato, fíjense, pero hay dos tramas, ¿no? Ojo con eso que a veces nosotros nos damos cuenta, a este hecho de que a esta herramienta que yo les estoy enseñando se le llama técnicamente, no se vayan a aprender ese nombre, el esquema actancial, el esquema de los actantes. Lo que les quiero decir es simplemente que puede haber, así como encontramos dos tramas en el relato de las vírgenes, puede que en un relato haya dos o tres, ¿no? Tres, porque haya diferentes búsquedas. Porque lo importante es que aquí la clave es que los personajes están en búsqueda de algo. Claro, el personaje principal es el que tiene, digamos, el esquema actancial. Entonces, intente cada uno en un momentico de decir, para mí, ¿quién es el personaje principal? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es el objeto? ¿Quién se le opone? ¿Quién le ayuda? ¿Logra conseguir lo que estaba buscando? Cuando lo está buscando, ¿quién sale beneficiado? Y fíjense que en un puesto actancial, como el de emisor, o el de héroe, o el de ayudante, o el de oponente, puede ser que un personaje en un momento sea oponente, pero puede ser que después se cambie a ayudante, ¿no? Tengan flexibilidad al hacer el análisis. Entonces, tómense unos 2 minuticos cada uno personalmente, cada una, y hagan, ¿verdad? Hagan como esa, pongan a la izquierda a la emisor, pongan a la pura derecha el objeto, pongan en la mitad al buscador, al héroe, pongan en la parte de arriba al oponente o al ayudante si quieren, y pongan en la parte de abajo al oponente. Y arriba, en la parte derecha, en el extremo de la hoja donde está el objeto, arriba pongan al beneficiario. ¿Quién sale beneficiario? Entonces hagan ese esquema, ¿no? Yo se los voy a compartir en una hojita, ¿verdad? Voy a compartir y para que ustedes vean, y lo podrían hacer así, ¿vale? A ver, entonces voy a compartir aquí en la hojita que estábamos viendo. Entonces yo voy a hacer el esquema aquí, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí el buscador o el héroe, ¿verdad? Entonces yo voy a ponerme aquí. Entonces yo voy a poner aquí al emisor. Al objeto buscado, ¿verdad? Entonces pongo aquí arriba al ayudante. Y después pongo al oponente, ¿verdad?
Y aquí puedo poner algo. Entonces, fíjense, ahí está como el esquemita, ¿verdad? Entonces, hago ese esquemita allí y entonces debajo de cada palabrita pongo a los personajes que yo creo. Recuerden, en el puesto del emisor, no solamente pueden estar un ser humano. Puede haber un árbol, puede haber una piedra, puede haber un sentimiento, puede haber algo, ¿no? Estos puestos que hacen que haya relato no son necesariamente seres humanos los que los cumplen. Bueno, sí ven, sí están viendo el esquemita ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Quién es para mí en este relato el emisor? ¿Quién busca? ¿Quién es el héroe? ¿Qué es lo que busca? ¿Quién le ayuda? ¿Quién se le opone? ¿Verdad? ¿Y quién sale beneficiado cuando el héroe encuentra lo que estaba buscando? Bueno, ¿alguien se anima ya entonces para que empecemos a compartir? Recuerden, por favor, voy a dejar de compartir. Recuerden, por favor, siempre apoyar sus puntos de vista en los textos, en el texto. No, a mí me parece que tal es el héroe o que tal es el ayudante, porque en el versículo tal dice esto. Procuren siempre, como les suelo yo repetir, claven o clavemos nuestros ojos en el texto. Bueno, mientras ustedes se concentran, yo voy saludando a todos, a Cecilia, a Jenny, a Luz Marina, a Mónica, a Beatriz, a Marta, a Laura, Marcela, a Cristian, a Nubia, a Luz Estela, a Elvis, a Gladys, a Patti, a Diana, a Amparo, a Jesús, David, a Nilsa, a Oscar, a Flor, a Carmen, a Erlinda y Ernesto, a Luz Marina, a Noemí, en fin, y a todos los demás. A Lilia, a Mercy, Adriana, a Mercy, a Mercy, buenas noches. Buenas noches, Mercy. A Ricardo, a María Isabel, a Jaide, a Idea, Marta, Rosa, a Guillermo, en fin. A Ginette, a Luz, a Adriana, a Vicky, a Gilberto, y Gilberto y Luz Marina. Gracias, gracias. Bueno, entonces, a ver, ¿quién se anima? A ver. ¿Quién toma la palabra y nos dice? ¿Quién activa su micrófono? Y nos da una primera tentativa. A ver. Bueno, yo me atrevo. A ver, ¿quién dijo yo? Vicky. Adelante, Vicky. ¿Qué piensa usted? ¿Y por qué piensa lo que piensa? Adelante, con Bueno, confianza. ok. Para mí, el buscador es Jesús, quien entra en Jericó, como dice al principio, en el versículo 1, que dice que Jesús entró a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Bueno. Y vivía un hombre rico llamado Zaqueo. Entonces, pues todos sabemos que Jesús sabía todo antes de él, ya sabía. Entonces, para mí el buscador era Jesús, que iba a Bueno, ¿y Jericó. qué es lo que está buscando Jesús, Vicky? ¿Qué está buscando Jesús? Darle la salvación a Zaqueo, que era un hombre pecador. Por eso ubiqué a Zaqueo como el héroe, como el principal, porque él entiende
que Jesús Ah, llega pero allí. entonces, para ustedes, si Jesús es el que busca, ¿Jesús no es el héroe? Bueno, sí, sí lo dudé, pensé exactamente en eso. Es que eso es lo que importa. Pero, Si Jesús es el buscador, entonces Jesús es el héroe, ¿vale? yo creo que entonces ahí vendría a ser el al revés. O sea, el buscador era Zaqueo, que sabía que Sí. Jesús venía y lo que él enseñaba y hacía. Entonces, como era pequeño, busca cómo acercarse para verlo en el árbol y llega Jesús, que es el héroe, a buscarlo para darle la salvación. Entonces, el objeto buscado para mí es la salvación de El Zaqueo. objeto que busca ¿quién? La Jesús la salvación es buscada por ¿quién? por Zaqueo y Jesús se la va a dar. Por eso Sí, va ¿y de hacia dónde Jesús. sabe, y de dónde saca usted que Zaqueo estaba buscando la salvación? ¿De dónde saca usted eso del texto? Por la preocupación de él de subirse al árbol, porque sabía que él venía, pues a él podía, él era un pecador y era cobrador de impuestos, y venía Jesús, pues, a mí qué me interesa, y tomó la molestia de subirse a un árbol para verlo de cerca. Me imagino que por la propia curiosidad y porque en el fondo le llamaba la atención todo lo que escuchaba de Jesús. Por Bueno, eso. bueno. Usted está bien, ¿no? Pero está agregándole cosas que el relato no nos cuenta. En el Ok, fondo, esas son suposiciones suyas. Téngase al texto. ajá, ok. Entonces mejor escucho otro, no sé qué. No, no, pero está bien, pero está bien. A ver, Cristian, muchas gracias, porque está bien, pero ojo con eso, ¿vale? Ok. Atengámonos a lo que el texto nos dice. Profe, muy buenas noches. Entonces, Yo, adelante, la Cristian, verdad, para usted, ¿quién es el ayudante? ¿Quién es el oponente? ¿Quién es el que busca? ¿Qué busca? ¿Quién es el beneficiario? ¿Cuál bien, es su profe. hipótesis? Mi hipótesis es la siguiente. La verdad no he podido encontrar el emisario ni el oponente. Hasta el momento estoy dándole vueltas al texto porque no lo puedo ver. No Pero ha podido considero que verlo. exacto, considero que la parte del buscador o héroe es Zaqueo, precisamente por el hecho de que él es el que quiere buscar a Ok, este personaje que está llegando, bueno. que es Jesús, Pero lo que lo póngale hace. palabra, entonces, listo. Saqueo es Listo. el buscador. Sí, ¿Qué es lo que busca Jesús, Saqueo? Pero dígamelo con palabras del texto, que son bonitas además. listo. El objeto buscado por Zaqueo es en el versículo 3 cuando dice, trata de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente. No, no, De no, ahí pero digo no, que no el me lo diga, ayudante, no vaya tan rápido, ay, perdón, espérese, vamos despacio, carajo. ¿No le parece muy hermoso que lo que está buscando él es querer ver? Pero fíjense lo que dice el texto, ¿no? sí, Ver quién es Jesús. ¿quién era? Exacto. Ver quién es Jesús. Entonces entró Jesús en Jericó, iba cruzando la ciudad. Ujú. Podemos, no como dice Vicky, ¿no? Sí, Vicky, se ve que había un tumulto de gente, ¿no? ¿Lo podemos Sí, imaginar o señor. no? ¿El texto nos autoriza a decirlo? Sí, el texto nos Claro, autoriza a decirlo porque había gente. Dice había gente incluso, y como él era todo chiquitico, él no podía. ujú, Entonces, él quería ver a Jesús o quería ver quién era Jesús. ¿quién era Jesús? Porque seguramente hay un tropel en mi barrio y yo, ¿quién es este quién es? ¿No? Así dicen en la costa pacífica cuando llega alguien. Yo viví muchos años en Guapi, ¿no? Y cuando llegaba alguien, a mí me llamaba mucho la atención. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿No? ¿Y este quién es? ¿No? Decían la gente allá de manera muy simpática. ¿Y este quién es? ¿Verdad? Querían saber qué pasa, quién es el que llegó al pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando. Él quiere ver quién es Jesús. Cristian, Sí, ¿quién se señor. le opone o qué se le opone a Zaqueo? A ver, ¿quiénes hacen de Profesor, oponente? ahí es donde no encuentro. Yo encontré como que el ayudante y, ¿Puedo y lo aportar, profe? beneficiado. Sí, Los claro, Guillermo, por formuladores, la favor. gente, El Entre todos. oponente es el gentío. El gentío, por un lado. su ¿Quién baja más? estatura. La baja estatura, dos. Sí. ¿Cómo que no encuentra, mi querido Cristian? Ahí hay dos oponentes, ¿verdad? Pero como era bajo de estatura, no podía. Pequeño. Y además la gente se lo impedía. Sí.
Se lo impedía Ahora, porque era jefe de publicanos también. ¿quién más hace de oponente en el texto? A ver, porque hay otro oponente más fuerte y El potente. hecho de ser jefe de publicanos. Pero ¿cómo sabe usted que eso es algo que se le opone a él? ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo no estoy de Pues acuerdo ni en contra, pero ese hecho es por justifíquemela. lo que es pequeño. Yo diría, mi profe, por la cultura que había allí de los judíos frente a los jefes de publicanos. Ya. Claro, Patricia, usted está El recurriendo. texto que él era pecador. Dice, Se le oponían los que lo veían. atención, el texto dice que era pecador. ¿En qué parte? No. No, están muy rápido. ¿Verdad? La intervención de Patricia es interesante, ya lo veremos cuando estudiemos cuando hagamos el estudio del contexto, ¿verdad? Del marco en el que hay que estudiar dónde acontece el relato, cuándo acontece el relato y en qué contexto acontece el relato, que son tres preguntas distintas, para que parecen iguales. Y en qué contexto aparece el relato, eso nos obliga a ir más allá del análisis narrativo y recurrir a las ciencias históricas que nos han enseñado aspectos socioculturales, políticos de donde vivió Jesús. Y entonces, claro, la intervención de Patricia es interesante porque seguramente ella se fijó en el hecho de que el texto dice que era jefe de publicanos y rico, ¿verdad? Y quien sabe de lo que le pasaba, de lo que hacían los publicanos en la época de Jesús, gracias a los estudios bíblicos que nos enseñan que Roma le pedía impuestos a las colonias, que pedía gente de los pueblos que colonizaban que le ayudara a reclutar y a recoger los impuestos, que esas personas que eran como sátrapas o vendidos al régimen colonialista o imperialista, ellas, ¿por qué admitían ese trabajo? Porque además de sacarle la plata a sus propios paisanos, se metían plata al bolsillo, sacaban tajada, como decimos vulgarmente. Pero todo eso no nos lo enseña el texto. Eso ya Patricia está recurriendo a las ciencias históricas, que son también parte del estudio de la Biblia, ¿verdad? Pero entonces, yo lo hago la acotación porque después lo vamos a ver. Pero atendiéndonos al texto, fíjense que ya tenemos dos enemigos, su baja estatura y la gente. Pero alguien dijo, no, es que es un pecador. Yo no estoy a favor ni en contra, pero quisiera que me dijeran por qué o quién más es oponente de Zaqueo a la búsqueda. ¿Quién más se le opone? Yo puedo apoyar eso. Y a ver, adelante, ¿quién dijo? Ginette. Ginette, adelante. Es que hay la murmuración de la gente es la que podría en un momento dado ser como opositora porque dice exactamente, al verlo, todos murmuraban, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Exactamente, fíjense que la gente no se le opone como masa que no lo deja ver, sino también se le opone, oponiéndole a Zaqueo, un criterio cultural. No es conveniente que este hombre que tiene fama de maestro, de profeta, se vaya para la casa de un pecador, Ha ido a hospedarse. Entonces fíjense que ya tenemos tres oponentes de Zaqueo. Su baja estatura, la gente que no lo deja ver, pero ahora la gente que le pone un límite cultural y religioso. Un profeta no tenía por qué meterse a la casa de un hombre que había traicionado a la patria, que le cobraba impuestos a sus propios hermanos y que sacaba tajadita y se enriquecía, ¿verdad? Además, fíjense que hay una cosa muy interesante en el versículo 2, que eso sucede una sola vez en todo el Evangelio. Es la única vez que en la Biblia se dice que era jefe de publicanos. Generalmente dice de publicanos, ¿no? Si ustedes van al texto griego, van a decir archifelonos, ¿verdad? Archi, ¿verdad? El principal, el jefe, ¿no?
Entonces, ahí tenemos 3 oponentes. Muy bien. ¿Quién más se le opone o quién le ayuda a Zaqueo? ¿Qué cosas? Yo o tengo los quién- ayudantes. ¿Te puedo ¿Quién decir los dijo? ¿Quién ayudantes? dijo? Yo tengo. ¿Fue Ginette. Lilia? Ah, Ah, ok. Ginette. Sí. Bueno, A vamos a mí me darle la... parece que... Bueno, adelante, Bueno, Ginette. Es que quería darle la palabra a Armando, que no había participado dale. para... Bueno, gracias, Ginette. Entonces, adelante, Armando. ¿Quién le ayuda a Zaqueo? Porque a menos que alguien encuentre otro enemigo más, otro oponente para Zaqueo. ¿No? No, yo lo que considero es que algo que se le opone era la actividad del publicano. Por eso está en contra de él. Y por eso es el freno que le pone la multitud. Y como la censura que en el contexto histórico tenían los que se dedicaban a cobrar impuestos. Ya. Pero fíjese que el texto nos dice, Armando, todo lo contrario, que a pesar de ser lo que era, él estaba buscando a Jesús. Claro, usted puede tener razón, claro. Sí, era el odio del fíjese, pueblo, el que lo tenía fíjese como que, estigmatizado. claro, pero entonces esa estigmatización no se la hace él mismo, sino No, el pueblo, que lo sí, estigmatiza como pecador, y en ese caso él mismo, pero lo que yo le quiero hacer ver es que él mismo él no dice, uy, yo soy pecador, yo cómo me no lo voy a tuvo en atrever a cuenta, querer ver a sí. Jesús, eso yo no puedo verlo, no, el texto no nos dice eso, al contrario, el texto dice que él lo quería ver. Sí, Los que piensan que por su condición de pecador, traidor a la patria, odiado por la gente, no debería ver a Jesús, que es un profeta, es la gente. La gente se hace una imagen de Jesús que Jesús tampoco acepta y que tampoco Zaqueo acepta, porque Zaqueo tiene el coraje de decir, yo quiero verlo, y si es necesario me trepo al árbol, pero yo lo veo. sí, el episodio ilustra lo que es la misericordia de Dios ante la conversión del pecador, que es en este caso es Zaqueo, y que adicionalmente yo lo que veo también es que el resultado de ese encuentro es como la alegría y la salvación que experimenta Zaqueo. Pero ya vamos para allá, eso es lo que él busca y lo que él encuentra. Vamos ahora a buscar los ayudantes de Zaqueo. Pero la mano Doctor. ¿Quién está? Yosana o Guillermo. quién, o Gilberto, o Luz Marina, Guillermo, ¿quién? A ver, tomen la palabra. Guillermo, adelante, Guillermo. Doctor, yo creo que uno de los ayudantes hasta ahora he detectado es el árbol, porque Zaqueo se valió del árbol para subirse a ver a Jesús que entraba. Exactamente, el árbol es un ayudante para Zaqueo. Pero yo le pregunto, Guillermo, pues que para subirse al árbol que ha tenido que tener Zaqueo. Porque ahí, fíjese que el texto dice, se adelantó corriendo. ¿Qué podemos imaginar a partir de esas dos palabritas? Se adelanta, corre y se sube al sicomoro. Que puede, corre y se sube. Y debe hacerlo. Tenía y tiene fuerza, debe hacerlo, puede hacerlo y debe hacerlo. ¿Tenía que, perdón? El deseo de conocerlo, la actitud. de voluntad de conocer a La Jesús. voluntad, la determinación, además la fortaleza física, porque para subirse a un árbol eso no lo hace ya uno. Después de que ha cumplido los T5, eso le queda a uno difícil, ¿no? Vaya uno, súbase a un árbol para que vea que lo que termina es con un problema en la columna. Bueno, quizás su juventud, ¿no? No era tan viejito y entonces podía encaramarse, podía correr. Entonces, hay una cosa que le favorece que es, digamos, adelantarse, corre y se sube, ¿verdad? Para verle. Además, pues iba a pasar por allí. Ese también puede ser otro ayudante, que él conocía bien el camino por donde transitaban los personajes en Jericó. Y entonces hay un conocimiento de la calle, o de la ciudad, o del caminito por donde iba a pasar de Jesús. Bueno, ¿qué otra cosa? Magnífico, magnífico. Entonces tenemos ayudantes, el árbol,
la determinación, la voluntad, la fuerza física de Zaqueo. ¿Qué otra cosa le ayuda a Yo Zaqueo? tengo otro. ¿Cuál? ¿Lo A ver, digo? adelante. A mí me parece que el mismo Jesús, porque alzó la vista y lo vio. Excelente. Me parece que Jesús es ayudante de Zaqueo. Yo estoy de acuerdo. Y que, a ver, explóteme esa cosa muy bonita, Gineda. A ver, cuando Jesús llegó a aquel sitio, Entonces dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. bueno, fíjense que ahí los exégetas, ahí esa palabrita en griego, dei, ¿no? Dei, que es un adverbio, es necesario que, conviene que, le han echado cabeza, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? Es necesario, o es conveniente. ¿Qué hay ahí, no? Va a pensar, ¿no? Pero hay una cantidad, ha corrido tinta sobre esa Jesús, expresión. como si Jesús supiera que el hombre anda por ahí en pecado, como que quiere zafarse de algo. Bueno. Sí, sí. Yo tengo otro ayudante. ¿Quién más? A ver, ¿quién? ¿Otro ayudante? Yo ¿Quién tengo más? otro ayudante y es, digo yo, como la falta de vergüenza. O sea, que él no, como dijo usted, no le dio miedo saber, no le dio miedo el que dirán. Sí, Sí, exactamente. o sea, él sabiendo a lo que se dedicaba y cómo lo sentían y cómo lo veían, ante la presencia de Jesús buscó toda la forma y no se sintió como señalado ni por él mismo, sino que No sin se dejó. vergüenza, o sea, con una fe transparente, sin una falsa apariencia. No le dio Sí, miedo sí. al que dirán, a que lo señalaran. Eso, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que ahí, ahorita a mí me llamó mucho la atención. Fíjense que, entonces echémosle cabeza. Ya sabemos quién le ayuda, ¿no? ¿Quién infunde en Zaqueo ese querer ver a Jesús? ¿Quién es el emisor de este relato? Si planteamos que Zaqueo es el buscador que tiene ayudantes como el árbol, si tiene oponentes como la gente, como los prejuicios religiosos de todo el pueblo, si tiene ayudantes como esa falta de, esa capacidad de no dejarse encasillar por lo que le decía la gente, bueno, y lo que está buscando él es ver a Jesús. ¿Qué es lo que mueve a Zaqueo? El Espíritu El Santo. haber Jesús, ¿Por qué? ¿Cómo prueba usted que es Jesús? A ver, Lilia, ¿por qué? porque dice que Jesús iba entrando y este quería conocerlo. Claro, Entonces, está perfecto. Es que si el texto nos dice que entró en Jericó e iba cruzando la ciudad, eso no está ahí dicho por gratuitamente. No pasen por alto. De alguna manera la presencia, la llegada de Jesús a Jericó, de alguna manera toca ponerla en relación, ¿verdad? Entonces, con el deseo que tiene Zaqueo de ver a Jesús, de saber, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? De ver quién de era verlo, de Jesús. conocer. ¿Verdad? Porque dice que el emisor es quien anima al personaje central a realizar o cumplir algo. Entonces, Exactamente. el que lo animó a él fue eso, es la Fue la llegada de Jesús. presencia de Jesús, ¿no? Entonces, muy bien. Por ahí tenemos la respuesta. Es el mismo Jesús. Fíjense que es ayudante, pero también emisor. Bueno. ¿Logra Zaqueo ver a Jesús? ¿Cómo termina el relato? Pues no Porque es solo que ve a Jesús, sino no, que también hace que Jesús se fije en él y pues logra que lo invite.
y logra que lo invite. Pero fíjate que hay algo curioso, ¿no? Él estaba simplemente deseando verlo y terminó fue en un contacto personal en su propia casa, ¿verdad? Sí. Es que es la Yo, mirada yo creo de que Jesús termina hacia donde dice Saqueo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham. Ahora, fíjense otra cosa, yo creo que hay otro ayudante que hemos pasado de largo y que el Papa nos ha subrayado muchísimo, ¿no? Y por algo nos dio su Evangelii Gaudium. La Porque alegría que se siente, apresuró a bajar y lo recibió con alegría. ¿Cuántas veces se ha apresurado ya Saqueo? como 3. ¿Cuáles son las 3, su merced hermosa? Dígamelas. ¿En qué versículo? Cuando viene corriendo Se a adelantó buscarlo para dígame poderlo en qué ver. versículo está eso, su merced. ¿Qué versículo está eso? Cuarto, Se adelantó se adelantó corriendo. de Ok, una carrera una. y subió al árbol. Bueno, una. Ahora, la segunda. Baja pronto, en el versículo 5, baja No, pronto pero, bueno, ok, ya entiendo por qué usted y dice lo que recibe, perdón. hay una precipitación interesante, ¿no? Baja pronto, Saqueo. Saqueo se había apresurado. Ahora baja pronto, Saqueo. Y Sí. ahora se apresuró a bajar. En el Lo versículo recibió 6, con alegría. bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Fíjense que esto es interesante para ponerlo en relación a lo de las vírgenes, ¿no? Aquí hay un apresuramiento ante Jesús, ¿no? Esto no se puede dejar pasar, la ocasión es calva. Y él no pasa todos los días por Jericó, así que esto no sé, eso hay que moverse, ¿no? Y con prisa, ¿no? No dejes para mañana, no, hay que apresurar, hay cierta necesidad de moverse, de prisa, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahí y a esa premura, digámoslo, a esa capacidad de reacción rápida, ¿cómo la podíamos llamar? Porque a mí me parece que ahí hay también otro ayudante y la alegría, como ustedes, ¿no? Ahí hay algo que lo impulsa, ¿verdad? La alegría. Y ahí sí podía uno empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué está el alegre, no? ¿Por qué está el alegre? Yo creo que hay otro ayudante escondido que lo Sí. impulsa a él también, ¿Cuál que es es? como A el ver. remordimiento. Es el remordimiento y por eso de una vez repara. Bueno, está muy bien, pero justifíqueme el remordimiento a partir del texto. Entonces, ¿A dónde? porque es que en el versículo 8 dice, Sí, a ver. Saqueo puesto en pie dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Entonces, debe haber una contrición ahí y una reparación. Ok. No, me parece muy bien. Puede ser Y también. a causa de eso, entonces ahí excede su expectativa y Jesús le dice en el versículo 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. A esta casa. Y además, pero no se coma rápidamente el otro y lo que le oye, porque porque también este es hijo de Abraham. ¿Y por qué había que calificarlo como hijo de Abraham? Ahora sí, lo que ahorita intervenía Patricia es muy importante, ¿verdad? Fíjense, uno puede decir, ¿por qué? Porque para la gente que no puede admitir que Jesús esté en la casa de un hombre como él, es porque ya él no era considerado miembro de la comunidad. Había perdido su condición de ciudadano judío, porque era un traidor a la patria. Ya nadie lo consideraba hijo de Abraham. Y Jesús dice, este también. O sea, Jesús le está restituyendo su condición social, religiosa. Lo reconoce también como hijo de Abraham. Ahora. Pues es que al ser publicano, siempre
siempre era casi un enemigo del judío, porque estaban Claro, aliados. ¿cómo no va a ser conmigo. enemigo si él viene como si Putin viene aquí a Colombia, nos explota, nos manda bombas y entonces mi amiguito del vecino, don Rodrigo Cárdenas, se alía a Putin, me cobra mi impuesto, le paga a Putin y además de lo que yo le doy, él también saca plata y termina enriqueciéndose. ¿Cómo no lo voy a yo considerar un traidor ya? Eso es lo que le pasaba a los judíos. Un hermano contribuía con el ocupante romano, les sacaba plata a ellos, los acusaba, cuando no pagaban, cobraba más y se enriquecía. Se había vuelto romano, ya tú no eres de los nuestros. Ahora, yo les quiero hacer la pregunta. Muy bien, tenemos un esquema actancial muy bonito. Emisor, Jesús. Objeto buscado, querer ver a Jesús, pero que termina con algo mucho más grande. No es solamente ver quién era Jesús, sino que podríamos decir que lo que llega a descubrir Zaqueo es que Jesús es el Salvador. ¿Verdad? El buscador es Zaqueo, el oponente es la gente, ¿verdad? El oponente es el árbol, la baja estatura, ¿verdad? El oponente también es la multitud, todos en el pueblo que no lo quieren y que no pueden admitir y que lo acusan de pecador. El ayudante es ese vigor físico, el ayudante es la contrición que él tiene, el ayudante es la alegría, el ayudante es una capacidad de respuesta pronta, ¿verdad? De prontitud, ¿verdad? Los místicos hablan de obediencia pronta, ¿no? Obedecer prontamente, no para mañana, ¿no? Algo de lo que nos decía el poeta Lope de Vega, ¿no? Para responder lo mismo mañana, ¿no? Siempre, no, esto es para hoy. Conviene que hoy me hospede. Ya que hay esa prontitud la podríamos poner en relación con ese hoy, ¿no? Conviene que hoy me hospede en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ahí está. Hay dos veces ese hoy, ¿no? Ya lo estudiaremos cuando estudiemos las indicaciones de tiempo, ¿no? Pero aquí es interesante y el tiempo y el espacio, porque aquí hay un poco de subes y unas bajadas y subidas súper interesantes, ¿no? Si han notado un poquito que era bajito de estatura, que sube a un árbol, baja, él baja y de pronto se pone de pie. ¿Qué querrá decir Lucas con todo ese subes y bajaderos de pobre de Zaqueo, no? Eso es para pensarlo, porque eso está lleno de símbolos. Eso es para que no pasemos tan rápido por ese poco de subidas y bajadas, ¿no? Bueno, pero yo creo que Zaqueo superó tanto por un deseo de cambio. Sí. Ahí hay una simbólica, sí, yo lo diría de esta Pero manera. ahí hay también una hay una simbólica mirada. del espacio, del espacio que tiene que ver hay muchos elementos del espacio, ¿verdad? Yo puedo pensar en el espacio citadino y el espacio rural. Puedo pensar en un espacio cerrado y en un espacio abierto, pero puedo pensar también en aspectos del espacio como la altura y la profundidad, ¿no? La altura y la bajeza. Y aquí hay subir y bajar, ¿no? ¿Verdad? Era jefe de publicano. Ahí la cuestión del jefe está indicando altura. Está indicando altura desde el punto de vista económico. Pero cuando Jesús dice que este también es hijo de Abraham, está reconociéndole otra vez otra dignidad, otra altura distinta que él no tenía a pesar de ser alto. Tenía altura económica y poder, pero no era nada. Y Jesús lo vuelve a levantar. Pero yo estoy aprovechando, pero eso sería, estoy saliéndome del tema de hoy, del estudio del personaje, para irme al análisis del espacio, ¿eh? Pero bueno, porque es parte de la figura de Zaqueo.
Entonces, fíjense que es interesante, pero yo les quiero hacer una pregunta y con esto vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús es también, podríamos, de otra manera, podríamos hacer otro esquema actancial en este relato en el que pongamos a Jesús como el buscador? Sí, porque Sí, claro que sí. Guillermo Porque también. Jesús llega Buscando buscando a pecadores. Zaqueo, Sí, Bueno, lo que recogiendo en sí, ese todos los caso, pecadores. en Llegaba ese a caso, salvar. ¿quién por se le eso opone viajaba. a Jesús? ¿Quién se le opone a Jesús? el gentío, El El gentío, gentío Pueblo. mismo. el pueblo las que acusa a autoridades. Zaqueo, pero fíjense, habría que ver a Jesús como profeta, como un hombre de Dios que lo consideraba la gente se le opone porque le está atribuyendo un rol. Vamos despacito, le está, oye, tú. Pero él también lo busca cuando levanta la mirada. Él lo busca cuando levanta la mirada, ¿verdad? Cuando levanta la mirada. Entonces fíjense que un ayudante podría ser que Jesús era observador, ¿no? Jesús iba pasando por el camino, pues iba dando cuenta hasta quién estaba encaramado en los árboles. Porque cuánto político pasa y hay un poco de gente gritándole con bandera y ni se dan cuenta que está ahí encaramado. Jesús como que tenía esa capacidad de mirar a alguien. Y miró. La mirada de Jesús también es su ayudante, pero ¿y qué otro ayudante y oponente? ¿Quién se le opone a Jesús o quién le ayuda? Que se le opone la gente que critica que va a quedarse a la casa de ese pecador, de ese cobrador de impuestos. Exactamente. La murmuración, fíjense, la murmuración, ese no pasen por los verbos, ¿no? El oponente es una murmuración. Digamos, Otro ayudante ahí es la invitación que Jesús le dice que quiere cenar en la casa de él. Bueno, allí eso me parece a mí que lo que corrobora, bueno, lo podemos ver como la capacidad que tiene Jesús de libertad frente a las murmuraciones de ir a comer con los pecadores. Le importa un pepino lo que estén murmurando y que sean todos. Jesús es capaz de oponerse a todos. Sí, señor. Vendría a ser como que lo busco y lo que busco, o sea, el objetivo es buscarlo, lo encontré y ya. Pare de contar lo que la gente diga. El ayudante también es Otro ayudante, ¿Sí? la ¿Otro actitud ayudante de es quién? Zaqueo es otro ayudante. El mismo Zaqueo es otro ayudante. ¿Por qué, su merced? Por la actitud que tuvo de quererlo ver, o sea, de quererlo conocer, la actitud de bajar, la actitud de buscarlo, la actitud... Ok. Muy bien. Yo creo que el ayudante siempre fue Jesús, porque él ya tenía previsto que iba a ir a almorzar con él. Todo eso era ya una cuestión ya desde antes. Ojo, su merced, con todo respeto, pero el texto no nos dice eso. Eso lo está diciendo usted, que Jesús se sabía todo eso, pero el texto no nos lo dice. Dice, he venido y voy a almorzar en tu casa. Él le dice, él se apresuró a bajar y el Señor le dice, Zaqueo, pues, ha ido, pues decir, claro, usted está interpretando, no está tan descabellada también viéndolo bien, porque como les digo, conviene que hoy me hospede en tu casa. Pero fíjense, el texto dice conviene, no dice Zaqueo, ¿sabes qué? Yo me la sé todita, yo sé que tú te vas a convertir y por eso voy a tu casa. No, el texto no dice eso, ¿verdad? El texto dice una palabra que deberíamos matizarla sin atribuirle a Jesús la omnisciencia. Y con todo su respeto, su merced, Jesús buscaba la salvación de Zaqueo. Eso sí está verdad, Y le eso dice, aparece hoy ahí. ha llegado la salvación a tu casa. Sí, claro, él lo constata, pero él lo constata cuando ve lo que hace Zaqueo de decir, oye, yo he defraudado a un poco de gente y le voy a devolver, y a los que les he robado, no, porque si ustedes van al libro del Levítico, si tú has robado, ¿verdad? Si en algo, si yo defraudé, si estafé a alguien, yo le tengo que devolver lo que
Pero él dice 4 veces, es decir, él va más allá de lo que exigía el Levítico. Entonces, viendo eso, viendo algo que sucede, ¿verdad? Jesús constata, está llegando la salvación a esta casa. Pero ven que esta salvación pasa por una revisión, por una revisión y un planteamiento de mi vida ante el dinero, para saqueo. Pero yo entiendo su merced, pero miren, yo quiero aprovechar para decirles esto ya no es análisis narrativo. Durante la Edad Media nos metieron la idea de que Jesús se las sabía todas, ¿verdad? De que eso se llamó la omnisciencia de Jesús. Y un teólogo serísimo como Hans von Balthasar, ¿verdad? Que ha sido uno de los teólogos más importantes del siglo XX y a quien el Papa Pablo VI quería mucho, ¿verdad? Dijo, hombre, si nosotros no tomamos en serio los evangelios, entonces caemos en ese día. Pero Jesús preguntó cosas porque él no se las sabía. Y porque él no se las sabía no quiere decir que eso no sea Dios. Pero si él fue hombre, él no podía estar adivinando porque los hombres no sabemos lo que va a pasar. Jesús no sabía que existía América Latina. Jesús no sabía la ley de la relatividad. No, Jesús no se sabía esas cosas. Porque Jesús fue hombre. Y si asumió la condición humana, él asumió lo que sabían los hombres de la época. Eso yo sé que les cuesta trabajo a algunas personas porque tienen una idea de Dios tan bonita y quieren defender a Dios y entonces les cuesta trabajo aceptar que Dios, cuando asume la condición humana, la asume realmente. Y si yo soy hombre, yo no me las tengo que saber todas. Y por eso Jesús admite que hay cosas que él no sabe. ¿De qué estaban hablando por el camino? Eso o sea, una pregunta. O sea que él no conocía lo que era saqueo. O sea, él estaba escuchando, lo conoció, era por todos los murmullos y todo lo que iba diciendo la gente o hablaba sobre él. Y seguramente, y entonces, pues, sí, seguramente, hay cosas misteriosas que uno no puede decir. Claro, habría que leer todo el contexto. Y seguramente Jesús, viendo que ese hombre es decir, pero fíjense que hay cosas misteriosas que pasan, porque es que si entonces Jesús está buscando quién es el que impulsa a Jesús, quién es el emisor. El Espíritu Santo. ¿Y de dónde lo saca usted en el texto? Sabe que usted tiene razón, porque todo el Evangelio de Lucas está diciendo constantemente que Jesús, movido por el Espíritu, ¿verdad? Pero podríamos decir, cuando uno estudia a fondo el Evangelio, uno se da cuenta que lo que hace Jesús es tener una experiencia del Padre y del Espíritu que le permite descubrir que su Padre, por ejemplo, no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Y él lo dice, mi Padre no quiere que ninguno se pierda, ni que ninguno de estos pequeños se pierda. Él descubre el deseo de Dios. Y a Jesús lo que lo mueve es el deseo de Dios, el Espíritu del Padre. Ahora, fíjense, él no dice, ha llegado la salvación a esta casa. Uno podría decir, bueno, porque llegó Jesús, ¿no? Pero si uno puede decir, claro, si llegó Jesús a la casa, pero es que uno puede decir, mire, los efectos de la presencia de Jesús en la sola presencia lo que produce. Pero uno puede al mismo tiempo poder decir, Jesús no se atribuye lo que le está pasando a Saqueo. Hay una salvación que pasa por él, pero que llega y que él no controla, él no ha tomado decisiones, él no le ha dicho a Saqueo, mira, deja de ser tan codicioso. No, hay algo que sucede ahí extraordinario por su presencia salvadora, porque él es el Salvador, pero que
que también es acción del Espíritu que guía a Jesús, ¿no? Y pues terminemos con esto, ¿no? Una Fíjense preguntita, que su merced, profe. sí, Lilian. Con respecto al emisor mirando a Jesús como buscador o héroe, ¿no podría ser el mismo emisor cuando podría ser que lo movía la salvación o cumplir la misión del Padre, que fue lo que él... Claro, yo creo, ha venido a buscar. Fíjense que de alguna manera el versículo 10, ¿no? Jesús es, él mismo se califica a él como buscador de lo que está perdido, ¿no? Y de alguna manera eso coincide con lo que es Zaqueo. Zaqueo estaba perdido, ¿no? Y fíjense que va a ser la misma respuesta que le va a dar el papá, el Padre misericordioso al hijo mayor que se queda en casa, ¿no? Tu hijo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Y fíjense que hablamos también de la oveja perdida. Y si vamos ¿verdad? Ha venido a buscar las ovejas perdidas de Israel, el programa de Jesús, ¿no? Bueno, fíjense cómo cuando uno con una herramienta como esta escarba el texto puede empezar a profundizar cositas, ¿no les parece? Disculpe, yo quiero meter la cucharada para algo. Por favor, no la cucharada, su aporte, por favor. Mi aporte, sí. A ver, es que... Una cucharada de aporte, entonces digámoslo así. Una cucharada de aporte, sí. Es que al escuchar lo del estudio de que Jesús no lo sabía todo, porque era malo, yo no estoy de acuerdo. O sea, porque, digamos, cuando uno lee la Biblia completamente, se da cuenta de la unión que hay entre Dios, entre Jesús y el Padre. Y nosotros sabemos muy bien que Dios todo lo sabe. De hecho, las oraciones le dicen a uno que antes de que uno pida, de que uno lo llegue a pensar, ya Dios todo lo sabe. Entonces, para mí ha sido claro toda la vida que todo el caminar de Jesús y a quienes se dirigió y a donde llegó, él ya lo tenía planeado. Si él ya sabía hasta de qué forma iba a morir. Desde niño nomás, cuando se le perdió a Jesús y María, fue al templo a hacer lo que debía hacer sin que nadie supiera, que hasta sus padres se sorprendieron. Entonces, pues yo sí en esa parte, cuando estudian eso, de eso, yo no, Pues, la verdad, no estoy de acuerdo, pues porque... Pues yo le digo esto, si el texto del Evangelio nos dice que crecía en gracia y en sabiduría, si iba creciendo en sabiduría era porque antes no la tenía toda. Y el texto lo dice. En esa parte es que él maduraba como un ser humano en esa parte, pero él ya sabía muy bien la misión No, que pero es que tenía. entonces usted me divide a Jesús por un lado un hombre y por otro lado Dios, y entonces me hace de Jesús una esquizofrenia. Y para mí Jesús es verdadero hombre, y en lo humano, en la manera de hacerse humano es donde uno revela su divinidad. Pero si usted nos presenta un hombre que no es realmente hombre porque ya se las sabe todas, usted me desdibuja la encarnación, su merced hermosa. Y no me presenta un Jesús que sufre como nosotros, que aprendió sufriendo a obedecer, sino me presenta una especie de Diosito disfrazado de hombre. Lo que pasa era que era muy iluminado, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Sí, era muy hombre de Dios, pero hasta en la cruz le preguntó al papá por qué lo había abandonado. O sea, maestro, que Jesús, como iba creciendo en sabiduría, esa sabiduría se la iba dando el Espíritu Santo como de a poco, le iba mostrando a medida que iba... Como todos los seres humanos que crecemos. Claro, Jesús también creció en gracia y en sabiduría y en edad, dice el texto. Muy claro. Yo quiero hacer un aporte. Sí, adelante. Yo quiero también que demos Lo que un sucede aporte es y que vayamos Jesús cerrando tiene las este dos encuentro, por naturalezas. favor. Sí. Muy bien. Yo quisiera aportar es que Jesús tiene las dos naturalezas, humana y entonces en la humana él claro no lo sabe todo, pero en la divina él sí todo lo sabe. Yo veo que ustedes necesitan un buen estudio de lo que quiso decir el Concilio de Calcedonia cuando dijo que lo humano y lo divino están unidos sin distinción, sin separación, sin causa y sin mezcla, ¿vale? Entonces,
Voy a tener que asumir eso Amerita para otra sesión. otra sesión, porque veo que tienen ahí una división entre Jesús humano y Jesús divino, y esa articulación, y no se asusten por eso. El misterio más grande de nuestra fe está en esa misteriosa articulación entre lo humano y lo divino, en donde lo humano no agota lo divino, ni lo divino agota lo humano. Aquí, profe. El Concilio de Calcedonia utilizó 4 verbos para explicar eso, y después, 800 años después, se reunieron en 1951 los más grandes teólogos de la Iglesia para celebrar los 800 años del Concilio Vaticano, del Concilio de Calcedonia, que él fue el que elaboró el dogma de la unión hipostática, o de las dos hipóstasis, o de las dos naturalezas. Y entonces uno de los más grandes teólogos, Karl Rahner, le hicieron la pregunta: ¿usted cree que ya con haber dicho lo que dijeron en Calcedonia, con eso de la unión hipostática, ya está claro eso? Y entonces le dijeron: ¿es un comienzo o es el final, Calcedonia? ¿Cuál fue la respuesta que dio Karl Rahner? Es un comienzo de la meditación inacabada que tendremos que hacer los cristianos mientras estemos en esta historia, para entender cómo Dios se hizo hombre y en Jesús lo humano y lo divino estaban unidos, como lo ha definido Calcedonia. Así que no se preocupen, porque estamos en lo más difícil de nuestra fe, que es adquirir una inteligencia espiritual de quién fue Jesús como el Verbo hecho carne. Pero pues será para otra ocasión. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Profesor José María, muchísimas Vamos gracias a por terminar este encuentro. Terminamos, Rosy, siempre con una pequeña oración que yo hago, y ya después tú cierras, ¿vale? Correcto. Entonces, la oración dura 10 segundos. Ya saben ustedes. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Bueno, buenas noches y un abracito. Buenas noches, doctor. Ya no sé Muchas cuándo será, gracias. porque esta era la cuarta, Rosy, y ya no sé cuándo será la próxima. Dentro de 8 días, doctor. No, porque yo entre 8 días no estoy. A mí me habían dicho que era solamente en marzo y ya llevamos 4. Sí, creo que hasta hoy llegaba Ahora es la última. La cuarta y curso. última. Y eso Esta quedó es la apenas comenzado. Esto está iniciado apenas. Ya hablaremos con Diana y todo ello, a ver Con si... Diana y con el equipo. Faltó la mitad. Quiero decirles que esto de entrar en el mundo de los relatos bíblicos en nuestra arquidiócesis es en estos momentos una prioridad para los itinerarios de iniciación cristiana, especialmente de adultos bautizados. También lo vamos a utilizar en los itinerarios de infancia, niñez y familia. Es una de las maneras, narrar la Biblia, narrar lo que nos dice el texto bíblico, que es lo que nos está intentando enseñar el profesor José María Siciliani desde su experiencia, que es su especialidad además, y que poquito a poco los animadores de evangelización de iniciación cristiana en nuestra vicaría, poquito a poco lo hemos ido aprendiendo a desmenuzar y a quitarnos de la mente ya unas ideas preconcebidas, escuchadas en homilías, en celebraciones, en hermenéuticas hechas, en interpretación bíblica. Narrar el texto es no salirnos del texto. Eso es lo que ha intentado José María en estos encuentros, y hoy lo hizo desde los actores. Gracias, profesor. Bueno. Nos queda mucho por caminar en esto. Profesor, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias, profe Siciliani. Gracias. Ojalá volvamos a encontrarnos pronto. Muy interesante. Gracias, profe. Muchas bendiciones.